Melvin es una excelente profesional, arquitecto, especialista pues en estas áreas interesantes del desarrollo arquitectónico, de diseño y creatividad, y está ligada al mundo digital por razones inclusive familiares, porque hay un condimento familiar que la motivó a ella a estar en esto y ha brindado mucho apoyo y formación en estos ambientes. Entonces, de tal modo que a mí me parece que es una autoridad su opinión con respecto a lo que estamos planteando, este debate sobre la educación prehistórica y la educación moderna, ¿verdad? Esos dos paradigmas. Primero que nada, Juan, Y te bueno, agradezco la invitación. Bueno, como todos ya vieron el flyer que publicaste, yo soy de profesión arquitecto y dirán, bueno, ¿y qué tiene ella que ver con la parte educativa? Y sí tengo que ver muchísimo. Y creo que soy una de las personas más privilegiadas de ser nativa digital en los años 80, cuando las personas ni siquiera se imaginaban lo que era una computadora, por lo menos en Venezuela. ¿Y por qué? Porque, bueno, mis padres, desde que me engendraron, me han cultivado la parte tecnológica. Y en la parte de docencia también, porque ellos tuvieron una academia de computación, como todos saben, en Barinas. Y bueno, y yo crecí con eso. Y para mí todo eso era como parte de mi rutina diaria. O sea, yo no lo veía algo diferente. Para mí era como jugar como el pan muñecas. de cada día. Sí, o sea, yo lo veía como algo normal y realmente no era algo normal para ninguno de mis compañeros de clase, ni mucho menos. Y al respecto de eso, Juan, te quiero decir que la parte tecnológica, cómo ha incidido en mi vida, es que yo me recuerdo cuando yo estudiaba tercer grado, en primaria, ya yo quería entregar mis trabajos hechos en computadoras. Y los profesores no entendían esa, ¿cómo es eso? Si tú apenas estás aprendiendo a leer y escribir y ya tú me quieres entregar los informes computarizados. Y eso mismo me llevó a la universidad y yo me recuerdo que mi único proyecto que entregué digitalmente fue mi tesis de grado. Fíjate, te estoy hablando muchísimos años después, te estoy hablando en el año 2002, que fue que yo me gradué, que los profesores comenzaron a entender que existía otro mundo paralelo, que era el mundo digital. Fíjate todo lo que te estoy diciendo. Perfecto, correcto. Sí, 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 vale. Y bueno, Es decir, entonces, fueron ¿qué apareciendo necesidades. comparación podemos dar, sí, entre la educación prehistórica, como la denominaste, y la educación moderna? Bueno, que la educación, primero que nada, tenemos que entender que ha evolucionado. Y ha evolucionado principalmente en dos factores que yo considero los más relevantes, que es la parte de la metodología del aprendizaje y la aplicación de las TIC en ella. ¿Sí? Perfecto, En la perfecto. educación prehistórica o cuando yo estudiaba, vamos a llamarlo en los años 80 o antes que ellos, la educación para mí se basaba en una educación más que todo teórica, donde qué era lo que nos impartían a nosotros, una serie de teorías que nos las teníamos que memorizar. Y nuestra metodología de aprendizaje era la repetición. O sea, o se los ponían nuestros padres a repetirnos hasta que nos preguntaban y entonces uno le decía casi que al caletre. ¿Y cómo desarrollaron los profesores esa evaluación? Igual, decía desarrolla tal cosa y uno llegaba y decía todo al caletre y salía bien. Y si no lo decías al caletre, salías mal. Entonces te medían, eso era por allí, pero tú no tenías o no te impartían esa cuestión de análisis, de raciocinio, de innovación, de ser más creativo en ese aspecto. Mientras que hoy en día la educación se ha abierto, ha sido más pragmática, se ha convertido en una educación mucho más participativa, donde el alumno es más analítico, y creo que ya el profesor y el alumno son dos actores que se encuentran en el mismo nivel. Tanto el profesor puede aprender del alumno como el alumno del profesor. Creo que eso Claro, es claro, una de las claro. cosas que más podríamos diferenciar una de la otra. Claro. Y Sí, fíjate responde algo, a tu Melvin. pregunta.
Fíjate algo, sí, es muy amplio las cosas, ¿no?, que se pueden hacer, pero yo que viví la prehistoria, estoy también un poquito de acuerdo contigo. Yo viví la formación prehistórica, literalmente vamos a llamarla la prehistórica, aquella que uno usó la tecnología, ¿no? Y te puedo decir que posiblemente en ese mundo, de ese espacio, cuando esto existía naturalmente, sin esta inyección de tecnología, había muchas cosas que se hacían correctamente. Obviamente tuvo su momento de Claro que sí. formación, dado a que la presencialidad, la interacción, los 5 sentidos presentes en ese espacio que llaman aula, se hacía un ejercicio motivacional y quizás la implementación de herramientas, pizarra, borrador, qué sé yo, la tiza y hasta el mismo cuaderno y lápiz, eran unas herramientas muy esenciales, pero a efecto del proceso pedagógico, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ese proceso repetitivo. Es decir, no, creo que percibo y estoy totalmente de acuerdo contigo ese esquema de repetición, ¿no? Ahora fíjate, mira, tú tienes, como yo decía al principio, tienes autoridad para hablar de este tema por el mismo hecho que tú viviste un proceso de crecimiento inmerso en la tecnología, no tanto por formación, sino por crianza, ¿no? Y a medida que tuviste esa necesidad, hay una resistencia al cambio que quizás pudiste darte cuenta en esos momentos. Entonces, ¿me podrías dar alguna anécdota de aparte de la que dijiste, que querías hacer tu trabajo en computadora, pero qué veías tú? ¿Tenías una camisa de fuerza, algo así, no sé, como que querías darle la Sí, oreja a los porque yo profesores pienso para que... que, sí, lo que pasa es que yo me fui a la final por la parte artística, a la arquitectura para mí es un arte, bueno, casi todas las carreras son arte a la final, pero entonces era como eso, que yo quería ir más allá, yo quería experimentar, yo quería como ser más creativa y de repente esa parte era más, era como más acentuada que es esto lo que tienes que hacer y de repente ahí fue una limitante, ¿sí? Y Claro, fíjate claro, algo, claro. Juan, y tan curioso como tú dices de la educación, yo me gradué demasiado joven, me gradué cumpliendo 21 años. Y a mí me costó muchísimo incursionar en la parte profesional con mi carrera. Y mi primera experiencia fue justamente ser docente. Docente en la Escuela 25 de Mayo, dando dibujo técnico, y en el Politécnico Santiago Mariño, dando AutoCAD. Entonces, indudablemente la docencia me ha perseguido. Sí, sí, de algún Y modo. yo me acuerdo Ajá. cuando comencé a incursionar en la parte docente, yo intenté ser esa docente que de repente es la de hoy en día, que yo trataba de motivar a esos alumnos a que fueran más creativos, que fueran mucho más allá, que no se quedaran solamente con mis verdades, sino que ellos también fueran a explorar. Y yo me recuerdo mucho que yo le decía, dejen la flojera mental, o sea, yo decía, yo no quiero que mis alumnos sean como de repente yo fui con mis profesores, o sea, que yo, bueno, está bien, si tú me dices que ese es A, yo es A, aunque yo pensara que eso era B. Claro. Sí, ¿entiendes? Entonces, Claro, es una eso, y creo transición, que, es una transición, viviste plenamente, bueno, como nos iniciamos, pero vivir la transición ameritaba ese tipo de acciones, o sea, sí, aconsejar, motivar, digamos sugerir. que Ahora yo fíjate, apliqué ajá, la teoría de Alvin Tolkien, de que aprender, ajá, desaprender y volver a aprender en forma invertida. Yo tuve que desaprender de repente la parte tecnológica, esa vena que ya yo traía, y entender la prehistoria para poder sobrevivir en ese entorno, en aquel momento, porque si no, no me iban a entender, me iban a decir que yo era loca. claro, claro. Entonces, Ahora fíjate. fíjate, cuando ya estamos, pues, técnicamente, por decirlo así, que todas las instituciones comenzaron a instalar sus computadoras, a utilizar sus laboratorios, las instituciones educativas con la cual tú te codiaste, y te sigues codeando, han implementado todas estas herramientas, pues, de algún modo, que garantiza hoy día un proceso de aprendizaje distinto. ¿Consideras tú que existen, pues, algunos
docentes o algunas instituciones que todavía no ven, no tienen visión, no son visionarios en ese sentido, para implementar esas Sí, herramientas. pero fíjate algo, sí, de hecho sí, y todavía uno ve cosas que por lo menos que un profesor sigue llevando sus guías con esas páginas amarillas y sigue implementando eso que yo te digo de antes, ¿no? Pero algo curioso, tú creo que me habías hecho una pregunta anterior y te contesto esta antes que se nos cortara el Ujú. audio, de qué consideraba yo del docente no perdiera su espacio, algo así era la pregunta, ¿no? Sí, un docente tradicional, qué miedo tenía ese docente tradicional Exacto. para no Entonces perderse. allí va también parte de esa respuesta. Yo creo que primero un docente nunca va a perder sus espacios, nunca, porque nunca va a dejar de ser docente y nunca va a dejar de transmitir sus conocimientos. Yo pienso que lo que tiene es que aprender a quitar ese miedo y evolucionar y entender que el mundo cambió y tratar de moldear su espacio aplicados a las nuevas tecnologías, ¿sí? Claro, así De es. repente ya no docente que nada más es teórico, sino ya convertirse más bien en un asesor, en un multiplicador de conocimientos, verse como un facilitador, ir un poquito más allá, de repente tomar esas características de liderazgo que todos debemos tener para triunfar en el mundo actual. Entonces, Así es. y realmente esta pandemia, a pesar de todas las cifras negativas de mortalidad que vemos, el miedo que nos ha inducido, de que, bueno, todas esas cosas, en parte ha sido, bueno, un sacudón para que esas personas que tanto miedo le tenían a la tecnología, sea hora de que se sumerjan en ese mundo y lo han tenido que hacer sí o sí. Porque sin Claro. tecnología, ¿cómo viven una cuarentena? O sea, fíjate que tanto así que han empezado a aplicar nuevas estrategias, conocimientos por WhatsApp, por Telegram. Y bueno, y han entendido que, qué equivocado estaba, o sea, estaba súper quedado. O sea, esta es una herramienta que en vez de ser mi enemigo, es mi amigo. Y van a entender también a sus alumnos y van a entender por qué se desmotivan de repente a ir a una aula de clase, el porqué de tantas cosas, y creo que esta es una manera de ellos evolucionar también. Y también uno, como humano, también evolucionar en otras cosas. Exacto. Ahora, ¿qué consideras tú? ¿Cuáles serían las herramientas que hoy un docente, con estos cambios paradigmáticos tecnológicos, debe poseer en su portafolio de formación para interactuar con sus estudiantes de una manera más efectiva, más real, pues? Sí, bueno, primero que nada, como te digo, debe adquirir esos comportamientos digitales, aprender a ser sociable, aprender a tener aunque uno es docente, uno cree, dice, no, él es docente, ¿qué miedo va a tener? Sí, tiene mucho miedo, tiene miedo a esto, a este feedback tecnológico, a que le vean la cara, a, a ese chateo con sus alumnos. Entonces, creo que primero que nada tienen que romper eso, tiene que ser más sociable, tiene que ser Claro, un poco más, romper su paradigma, romper su tradición. sí, de que yo soy el del docente, estoy de este lado y tú eres el alumno, no. O sea, claro, siempre debe haber un respeto, sobre todo, tiene que estar como los puntos sobre la I bien puestas, pero sí debe haber un poquito más de esa confianza. Entonces, ¿qué herramientas debe tener? Primero que nada, adquirir esas herramientas de liderazgo, ser más comprometido, ser más responsable, entender que la tecnología no es su enemigo, más bien es su aliado, porque yo creo que las personas que tienen el poder hoy en día son esas personas que son creativas, innovadoras y que utilizan las tecnologías como un canal, como una herramienta para su éxito, no que la tecnología los limite, ¿entiendes? Claro, ¿Qué claro. otras cosas debe tener? Bueno, obviamente tener acceso a la tecnología, tener un buen internet. Entiendo que Latinoamérica, y no vamos a caer en la situación un país de Venezuela, porque todos la conocemos, pero bueno, de ahí debería ser que las instituciones también
entiendan que no es solamente un espacio físico, sino que deben llevar la tecnología a esos docentes. Así como se la dieron en algún momento a los alumnos, se olvidaron que los docentes también la necesitan. Entonces, también entiendo por qué ese miedo de ellos, porque no la tienen. Entonces, ¿qué herramientas deben tener? Primero que nada, tener la tecnología al alcance de sus manos. Conocer esas herramientas síncronas y asíncronas, por lo menos tener un correo electrónico, por lo menos tener un teléfono que les permita tener un WhatsApp. Y en las aulas de clases, bueno, si queremos irnos mucho más allá, todas las aulas deberían tener proyecciones audiovisuales, pizarras eléctricas, o sea, pero ya estamos hablando de otras cosas, pero ergonomía más sofisticada. Mínimamente tener acceso a internet y más o menos una computadora o un teléfono que les permita utilizar herramientas. Claro, fíjate, yo te comentaba al principio una cuestión que a mí me preocupa con los ambientes digitales o las tecnologías implementadas, ¿no? Hace muchos años, cuando yo daba clases, y una de las cosas que yo le decía a los estudiantes es un término, yo le decía ventajas de la tecnología y desventajas de la tecnología, ¿no? Yo recuerdo que una de las desventajas que yo insistía en decirle que se estaba, con tecnología, se estaba creando una falta de interacción entre humanos. O sea, me explico, la distanciamiento es colocarte una máquina en vez de una persona, como sucede con los cajeros automáticos. La aparición de los cajeros automáticos, ya uno no le puede decir nada a ningún cajero humano, de mira, vale, me diste un billete roto, o sea, entonces, ¿qué pasa? No tengo el docente de carne y hueso, con los 5 sentidos, porque de repente un docente me deja entrar en clase porque yo llegué tarde, porque él vio que estoy sudado y llegué tarde por eso, ¿no? Ajá, entonces, esos sentidos, el olfato inclusive, concha, un alumno que está oliendo mal, a ese alumno tiene problemas. Hay cosas que los olfatos, y de repente hasta el alumno me toca por aquí para que yo le explique algo, y es el tacto, y yo me volteo, bueno, sí, ahora ya te voy a explicar, no te prestaba atención. Bueno, todos estos elementos de naturaleza que uno tiene como docente en aula, y la preocupación que yo tengo es esa, cómo transformar, por decirlo así, todos los sentidos que uno siente en ese espacio caluroso de un aula presencial a un aula digital. Virtual. Virtual. Bueno, pero imagínate ahora con esto tenemos sí o sí un distanciamiento social. Fíjate, tú dices de los olores y eso. Sí. Uno con esto en la cara ya no percibe nada, o sea... Ya con eso por lo menos ya tenemos una ventaja. Vamos a eliminar el olfato. Aunque uno no quiera, lamentablemente el mundo nos llevó a ese distanciamiento que tanto nosotros le teníamos. Pero siempre va a haber una estrategia para que siga, por lo menos siempre la parte visual vamos a tener, por lo menos tú estás en Venezuela, yo ahorita en este momento estoy en Argentina y estamos aquí. Mal que bien, claro. Escuchándote y eso, percibo sentimientos igual, de repente no tenemos la parte táctil o olfativa, pero sí, ahí hay que desarrollar esos otros sentidos que tenemos ocultos. Tú sabes que todo está en la mente y de repente a ti te muestran una torta y automáticamente se te hace agua en la boca y piensas a lo que sabe, a lo que huele. Entonces vamos a tener que desarrollar esas otras cosas. Fíjate que yo me vine... Sí, yo me vine a Argentina ahorita, yo sigo siendo parte de la universidad, de la UNEYES, sigo siendo administrativo, con un permiso de estudio porque quería evolucionar un poco más, justamente en la parte tecnológica en mi carrera, que eso estaba un poquito desfasado en Venezuela, y más que todo en Barinas, y entonces yo comencé aquí en la presencialidad. ¿Por qué me vine? ¿Por qué no hice? Porque la carrera era presencial. Y dirán, bueno, pero se supone que este avance tecnológico, ¿por qué se tiene que estudiar? Porque era así. Y el profesor estaba como que metido en esa parte prehistórica, o sea, que era con el contacto del alumno. Y
exacto. Ahorita con la pandemia, él ha tenido que irse a la parte virtual y seguimos viendo clases, pero ahora en forma síncrona. Y es de los que te toma la lista, si tú no entras a clase o llegas 10 minutos tarde, te conectas 10 minutos tarde. O sea, él sigue manteniendo como su presencialidad dentro de esa parte virtual. Es muy chistoso, porque tú dices, bueno, yo estoy virtual, pero entonces me están tomando asistencia, te pregunta, te interroga. Es como que si estuviéramos en el aula de clase igual, Juan. O sea, es una cosa que me da hasta risa. Y yo le digo a mi esposo, porque bueno, él está haciendo home office, y entonces yo le digo, no, ya tengo que entrar a clase. Entonces me ven como una muchachita regañada, porque voy a llegar tarde y me van a regañar. Entonces, fíjate hasta dónde sí se puede, o sea, sí se puede. Si tú tienes ese compromiso y esa responsabilidad, se crean hábitos, no vas a ver hábitos. La diferencia, no vas a ver la diferencia entre presencialidad y virtualidad. Llega un momento que lo haces tan automático que ni siquiera sabes, pues. Así es. Bueno, Melvin, se nos está acabando casi el tiempo. De verdad, es un tema muy amplio de tantas cosas que se pueden hablar en este mundo virtual, que creo que, bueno, una de las cosas que posiblemente también tengamos que estar claro es la fortaleza que tienen que tener el uso de las herramientas, o sea, el docente bien entrenado y el alumno también, porque yo por lo menos tengo una nietica que me vuelve loco cada vez que ya llega aquí y bueno, ya viene súper aprendida, toca la computadora, nació con Google prácticamente. Entonces, es una ventaja que tienen muchos estudiantes hoy día, ¿no? Pero el profesor tradicional, aunque creo que ya el profesor, el que sale ahorita egresado como docente, tiene que salir automático, por decirlo así, ¿no? Pero creo que es una cosa importante que el profesor se adapte, se adecue, ¿no? Y lo otro interesante de esto, que finalmente te quería preguntar, es que los países, en función a la implementación de esto, de Venezuela obviamente tiene muchos errores, ¿no? Pero los esquemas metodológicos de aprendizaje en estos espacios, con el sentido global que estamos viviendo, deberían tener una forma, digamos, exitosa para lograr que la conectividad y los usos de herramientas en un proceso de aprendizaje se garantice. ¿Cómo ves tú esa diferencia entre Venezuela y, a grosso modo, Venezuela, Argentina u otro país que tenga perfección? Te voy a decir una cosa, y hablo mucho con mi mamá al respecto. Uno cree que Venezuela, por sus problemas sociopolíticos que tiene, está atrasado en eso, y realmente está mucho más adelantado que por lo menos donde yo estoy ahora.